Entonces vamos con la palabra. Si yo miro para atrás en mi vida, si hay algo que puedo afirmar mirando atrás, es que en cada situación en la que yo he vivido, mi vida ha florecido. En todas las situaciones. Es más, yo esta mañana hablaba con el Señor y le decía, Señor, no yo como persona, Ana Olondo, pero sí siento que mi vida es como una flor en el desierto. Y el Espíritu Santo me dijo, sí, tú eres mi flor en el desierto. ¿Y sabes por qué? Creo que Dios ama estas flores en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque estas flores reflejan el poder de Dios. No es que tú dices, no es que tú miras esas vidas y dices, ah, claro, es que fue plantada en una buena tierra, es que tuvo una buena infancia, es que la regaron bien, tuvo su rocío, su lluvia y la flor como que floreció. No, son vidas, son flores, son las flores del Señor que dieron a luz la mejor de las vidas en pleno desierto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú miras una flor así, dices, la gloria es para Dios. Y el Espíritu Santo me dijo, tú eres mi flor en el desierto. Y yo vengo a decirte que tú eres otra de esas flores en el desierto. Amén. Y si no lo has sido hasta aquí, como en la administración Dios nos hablaba, si el fuego consumidor que ha querido venir sobre ti para darte forma te ha quemado en lugar de formarte, hoy hay una nueva oportunidad, como Él nos decía, y esa flor que yo veía va a resurgir de tu vida. ¿Sí? Y pues Dios una y otra vez me está como que en todo este tiempo hablando de este tema, no es como muy normal que Dios me hable de lo mismo en demasiado tiempo, vamos a decir así. Pero yo le decía al Señor, no paras de hablarme de esto. Y Dios traía a mi espíritu, es que mira, Ana, en el tiempo en el que vives, a nivel mundial, vamos a decir que hay un desierto, literalmente un desierto, estamos viviendo un caos. Entonces Dios quiere hablarnos de todo este tiempo, de estos tiempos en los que vivimos, cómo tú puedes florecer o te puedes marchitar, porque una de las dos cosas es lo que va a suceder. Y lo que Dios quiere es ser ese ayudador que te ayuda, que te levanta, que te impulsa, que te instruye, que te dice por dónde ir para que no seas una flor marchita, más tu vida sea un reflejo de su gloria y Dios pueda decir de ti, es mi flor en el desierto. Y hay una historia en Génesis 26 que comienza diciendo que hubo un hambre terrible que azotó la tierra. Y dice además ahí en el Génesis que era como el hambre que ya había habido en el tiempo de Abraham. Y es que si te pones a mirar para atrás en la humanidad, nosotros hemos pasado por periodos tremendos de crisis, de hambres, de guerras, de pestes. Siempre la tierra ha sido azotada, no es que esto que nos ha venido ahora es como que nosotros somos la primera generación en vivirla. Tal vez en esta forma somos la primera generación, pero mira para atrás, mira los azotes que ha tenido la humanidad, con pestes, guerras, terremotos, crisis. Y aquí en Génesis está hablando, ya en el Génesis nos está hablando que un hambre terrible azotó la tierra. Pero de todas estas historias lo que podemos ver era que en cada una de ellas se ve la flor de Dios en el desierto. Ahí está Abraham, ahí está Isaac, ahí hay un José, ahí hay las personas que Dios dice, ellos no se dejaron marchitar y son mi flor en el desierto. Y esto es lo que estaba sucediendo aquí. Si dejas pasar esta palabra, si colocas tu corazón ahora en modo automático diciendo, bueno, esto es una predicación más, esta es una palabra más, vamos a ver por dónde se da, nada va a acontecer en tu vida. Pero si tú tomas hoy la palabra que estoy desatando como un rema para tu vida, yo te digo que en 3 meses tú vas a estar dando grandísimos testimonios de la gloria de Dios sobre tu vida. Amén. Porque si yo puedo hacerlo hoy es porque un día yo tomé un rema y dije, esto es para mí y no lo voy a soltar. Y no solamente testificarás en 3 meses, sino que pasarán 3 años y pasarán 30 años y estarás dando gloria y gloria y gloria en aumento de lo que Dios hará contigo, porque cosa tremenda es que va a suceder. Amén. Entonces ahí en el Génesis que nos cuenta que en ese tiempo de crisis había un hombre
cuando había esta hambre en la tierra, era Isaac, el hijo de Abraham, que por supuesto, pues como cada uno de nosotros con las reacciones naturales, cuando el hambre llegó a la tierra, a su territorio, ¿qué sucedió? Que lo primero que Isaac pensó fue, yo tengo que salir de esta situación, es una acción o algo que nos viene de natural, tenemos, como os he dicho siempre, supervivencia en el interior. Entonces Isaac, uno más, dijo, yo tengo que salir de esta situación y pensó irse a Egipto. Egipto, por el río Nilo, siempre era como una tierra que por cultivos que tenían el agua del Nilo y por todo esto tenía como ese poder para abastecer mejor que otros territorios que tal vez no tenían ese afluente del Nilo o abastecer de esas aguas, ¿verdad? Entonces Isaac dijo, voy a escapar para Egipto. Pero sucedió algo, que Dios le salió al encuentro y se le apareció. Porque tú de un natural puedes querer hacer algo, pero si tienes tu vida en Dios, Dios se aparecerá en tu vida y te dirigirá. Entonces ahí Dios se le aparece y le dice en Génesis 26, versículo 2, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo, vive aquí como extranjero en la tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Mira, leyendo este versículo, lo último que uno quiere escuchar cuando está en un desierto es que Dios le diga, quédate ahí, ¿verdad? Además, en tu natural ya has visto hasta la salida. Isaac ya estaba en el punto que decía, ya tengo la solución. Probablemente hasta se le habrá atribuido a Dios, gracias Dios me diste la solución, tengo Egipto para escapar. Y Dios se te aparece y trastorna tus maravillosos planes para decirte, no, 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 es que yo te quiero aquí en medio del desierto. No siempre Dios nos va a hablar lo que nosotros queremos escuchar, pero lo que Dios sí nos va a hablar es aquello que necesitamos vivir. Porque si tú tienes que ser procesado, Dios te hará quedar en el desierto en el cual te va a procesar. Y así mismo estaba Isaac en pleno desierto, en medio del desierto, y Dios le dice, no te muevas a ningún lado, porque ahora mismo, Isaac, esta es mi voluntad para ti, que estés en el desierto. Pero le dice algo más. Le dice, no te muevas, pero te hago una promesa, voy a estar contigo. Y segundo, te voy a bendecir. Esto sería más que suficiente para los hijos de Dios. Solamente que como no tenemos muchas veces el conocimiento o no tenemos la revelación de lo que quiere decir que Dios esté contigo en medio del desierto, entonces no le ponemos ni aprecio a lo que Dios nos está diciendo. Dios podía haber sacado a Isaac a cualquier otro lugar, porque tenía el poder para hacerlo, pero en realidad no podía porque en la voluntad de Dios estaba escrito que Isaac tenía que pasar por ese desierto. Y esta es la parte que nosotros no solemos encajar bien. Y aquí viene ese punto del cual yo hablaba en las ministraciones, donde Dios viene con su fuego consumidor, con su fuego abrasador, a quitar de ti toda impureza. Y tú no encajas lo que está sucediendo, tú lo que quieres es salir de ese horno y entonces al no encajar es como que la pieza no te encaja y comienzas a despotricar contra la obra del Señor. Pero te quiero contar que Isaac no solamente no fue contra lo que Dios quería hacer, sino que la Biblia dice que obedeció. Y nos cuenta ahí en Génesis 26:12, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año en el cual Dios le había hablado, dice, cosechó 100 veces más grano del que había plantado. ¿Sabe lo que me dijo aquí el Señor? ¿Cómo alguien cosecha 100 veces más de lo que ha plantado? Porque la obediencia desata sobrenatural. Siempre. Dios se tiene que hacer notar. ¿Y cómo se va a hacer notar? Si tú plantas uno y recoges uno, ¿dónde está el Señor? Esa es la orden que le dio a la naturaleza. Pero cuando tú obedeces, Dios tiene que venir con tú plantas uno y recoges 100. Entonces cuando recoges la cosecha dices, esto no es producto de la naturaleza, esto es producto de mi Dios, amén. Y tu obediencia va a desatar ese sobrenatural. Dice ahí, 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. No es que Dios te desata algo y ya, es que tú permaneces en esa línea y Dios siempre va ¿de qué?
de gloria en gloria. Por eso el texto dice, y su riqueza, el escritor nos hace saber ahí, y su riqueza, lo hice muy rico, pero su riqueza siguió aumentando. Todo por haber obedecido y haberse quedado en el lugar donde nadie quiere estar, en el desierto, en la prueba, en el exilio, en el cautiverio, en lugares de los cuales siempre queremos salir. Pero precisamente ese desierto, en ese momento puntual de la vida de Isaac, era preparado por Dios para poder enriquecerlo. Si no llega a estar el desierto, no hubiera podido Dios enriquecerlo. ¿Y sabes por qué tuvo que ser en el desierto? Porque parte de esto hace que tú y yo hoy, miles y miles y miles de años después, estemos dándole gloria a un Dios vivo. Estemos dando gloria a Dios por haber hecho a un hombre florecer, producir, multiplicarse, enriquecerse en pleno desierto. Si Isaac la historia se hubiera contado con sus planes, acabando en Egipto, tú y yo hoy contaríamos, Dios le dio una salida a Isaac, marchó a Egipto y Egipto o en Egipto se enriqueció. Se hizo artesano, puso una empresa, ¿verdad? La gloria se la hubiera llevado o la misma vida o Egipto. Pero de esta manera la gloria se la llevaba Dios. Tienes tus pies en arenas secas, estériles, dices, es que mi negocio parece que aquí no va a prosperar, es que mi matrimonio parece que aquí se está marchitando. Ese es el plan B. El plan A es yo te haré fructificar en el desierto. Yo haré que tú recojas al 100 por 1. ¿Dónde? En ese desierto, porque desde ese desierto es que tú luego me vas a tener que glorificar. La gloria se la va a llevar Dios, solamente Dios. Cuanto más difícil y más árida es la tierra, mayor gloria cuando una semilla nace de esa tierra. Por eso te digo, no importa dónde estés, porque si Dios está contigo, tú en esa situación es que vas a producir al 100 por 1. ¿Cuántas veces me has escuchado decir esto? Progreso, avance, mejora. ¿Cuántas veces yo ministro esto? ¿Verdad? A lo largo de los años me he dado cuenta que cuando lo ministro, las personas lo ven solamente del plano natural. Progreso, avance, mejora. Lo atrapé, pastora, lo atrapé. Ahora voy a comenzar a progresar. Y automático en tu mente dices, me va a venir el dinero, me va a venir el coche, se me va a abrir la casa. Porque asociamos progreso, avance, mejora con lo material. Y el progreso, avance y mejora de la palabra de Dios tiene que ver con Dios en tu situación. Y al estar la bendición en tu situación, entonces produces lo material. Pero no tiene que ver con que el primer fruto tú lo vayas a ver en material. El progreso del cual Dios hablaba en la vida de José se veía en un calabozo. El progreso del cual Dios hablaba en Pablo con ese aguijón en su carne que oraba y oraba, un hombre que resucitaba muertos y oraba por algo que tenía en su carne y Dios no se lo concedía para que el poder de Dios reposara sobre él. El progreso no siempre se ve como tú y yo lo queremos ver. Ahora sí es verdad que va a terminar afectando lo material, va a terminar afectando, pero no tiene por qué iniciar ahí. Y quiero saltar a una historia que nos enseña lo que es vivir en la bendición y no solo vivir en la bendición en medio de cualquier circunstancia, sino que es una historia en la Biblia que nos enseña cómo vivir en esa bendición, cómo vivirla. Vamos entonces a Jeremías. Voy a leeros en el capítulo 29 de Jeremías, voy a leeros unos versículos desde el 4 hasta el 11, porque en Jeremías hay una carta que el profeta escribe desde Jerusalén y envía a aquellas personas del pueblo de Dios que habían sido llevados en cautiverio por Nabucodonosor desde Jerusalén a Babilonia. Y entonces Dios habla con el profeta Jeremías y Jeremías hace una carta escribiendo todo lo que Dios quería decirles a esas personas que estaban en el punto en el que tal vez estás tú hoy. Entonces yo le dije al Señor, dime que esta carta es para mí hoy. Y me dijo, esta carta es para el pueblo hoy. Esta carta es para ti hoy. Jeremías 29, del 4 al 11, pero lo voy a leer, producción, lo voy a leer
en la Nueva Versión Internacional. Versículo 4. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Así dice el Dios de la casa de cielos abiertos. A todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Tal vez tú dices, es que yo siento que en mi alma está esta deportación. De pronto me siento preso, me siento cautivo, me siento en un lugar árido, me siento en un lugar desértico. Pues a ti te dice el Señor. Fíjate qué palabra que tal vez no es ni siquiera lo que tú esperarías escuchar en una cautividad o en un exilio, ¿verdad? Construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es mentira. Es una mentira, dice. Yo no los he enviado. Afirma el Señor y dice, así dice el Señor. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver de este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Nabucodonosor se había llevado cautivo al pueblo de Dios, todos en el exilio. Tú sabes lo que esto supone, tener que dejar tu casa, tu tierra, tu comodidad, las familias llevadas en cautiverio a Babilonia. Lo habían perdido de pronto todo. Estaban en una nación extranjera, en un lugar que no conocían, con unas costumbres que no conocían. Era como sentirse completa y absolutamente indefenso, completa y absolutamente perdido. Y en medio de todo esto viene una carta del Señor para ellos y les dice, multiplicaos pueblo y no disminuyáis. Estas suelen ser esas cosas que no entendemos de Dios. Cuando tú estás pensando que Dios va a aparecer con un ángel redentor y te va a sacar ahí, el Jesucristo redentor se te va a aparecer y te va a sacar de la situación y Dios te dice, no, tranquilo, en medio de esa situación infernal, multiplícate y no disminuyas. Nos suele descolocar tanto que muchos de nosotros perdemos la bendición de sembrar en esa situación y producir al 100 por 1 porque estamos obsesionados, centrados, completamente centrados en salir de la situación. Y entonces nos solemos perder la bendición. Dios, sácame de aquí. Sácame, Señor. No se hubiera enterado Dios o no se había enterado Dios dónde estaba su pueblo. Dime, ¿tú crees que Dios sabía que todo su pueblo estaba en Babilonia? Cuando les escribe la carta les dice, multiplicaos y no disminuyáis. Ahí en el lugar infernal en el que estáis. ¿Crees que Dios se había perdido ese detalle? Dios, es que tú no sabes dónde estoy, ¿qué me estás pidiendo? Ahora crees que Dios se ha perdido detalle de dónde está tu vida. Te digo algo, aquí en la palabra de Dios nos deja algo muy clarito. Dios sabía tan perfectamente dónde ellos se encontraban que dice, yo los he deportado de Jerusalén a Babilonia. Por si a alguien le quedaba alguna duda en la carta, dice, yo los he deportado. Aunque tú ves un Nabucodonosor y dices que malo, malísimo fue este rey, lo que ese pueblo tenía que entender era que detrás de la mano de Nabucodonosor estaba la mano del Señor ejecutando sus órdenes. Y muchas veces, ¿sabéis lo que sucede? Que hacemos guerras espirituales tremendas y unos ayunos tremendos. Para mí son infernales, pasando hambre. ¿Y solo por qué? Porque no has escuchado bien lo que Dios te ha venido a decir. No te voy a sacar de ese lugar, multiplícate en ese lugar. Pero como no quieres escuchar lo que Él tiene que decir, sino que quieres escuchar lo que tú quieres oír, entonces comienzas en guerras espirituales y en ayunos para que Dios se contradiga de lo que ya dijo. No es así. Si buscas su dirección,
Después, aplica a tu vida lo que Él quiere hacer y no lo que tú quieres escuchar. No fue Nabucodonosor. Dios, por una razón, fue que los metió en esa situación y Él quería enseñarles algo. Yo soy el Dios Todopoderoso y os tengo que meter en esta cautividad. También sabemos cuántas veces Israel, por sus desobediencias, se llevó disciplinas semejantes a esta, ¿verdad? Pero la mano del Señor nunca les dejó como la mano del Señor no te va a dejar a ti y no me va a dejar a mí. Aún en medio de la disciplina, aún en medio de Babilonia, venía una estrategia de Dios para que en ese lugar ellos fructificaran. Así es con nosotros. Recuerda que no siempre vamos a entender a Dios, pero cuántas veces te he enseñado que Dios no demanda de ti que le entiendas, Dios demanda que le obedezcas. Entonces, no importa qué está sucediendo en tu vida alrededor, primero que tu vida le pertenece a Cristo y créete que Cristo puede cuidar de tu vida mejor que tú. Entonces, no temas. Ahí donde estás, tu única labor, lo que tienes que empeñar tu vida en ello es en escuchar la dirección de Dios. ¿Qué quieres para esta situación? Y yo te seguiré y te serviré. Y esto es lo que quiere Dios que nosotros entendamos hoy para poder avanzar. Que tú y yo lo único que tenemos que hacer es seguir la instrucción de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Isaac? Haz lo que yo te mando. Tú haz lo que yo te digo. Ya estás ahí en el desierto. Mi voluntad no es que salgas. Entonces, en ese desierto, haz lo que yo te digo. Porque haciendo lo que Dios nos dice, y esto requiere de una comunión con Él. Para saber lo que el Espíritu Santo te dice en esa situación, como no tengas una comunión con Él, no vas a saber lo que te dice, no vas a saber la dirección. Entonces, por eso Dios solo está interesado en que tú hagas lo que Él te manda, para que tú te pegues a su presencia, para que sepas lo que Él te manda. Porque una vez que estés ahí, el poder no viene de ti, el poder viene del cielo y a Dios le gusta hacerlo sobrenatural. Pero ¿cómo, Dios, si voy a plantar una semilla y esto no me va a alcanzar ni para un año? Y es que Dios va a hacer que coseches 100 por 1. Lo sobrenatural viene detrás de tu obediencia. Amén. Y bueno, pues ya puestos aquí, si alguien ya en el Espíritu está diciendo quiero obedecer desesperadamente, déjame decirte que para cada situación en concreto hay una dirección en concreto, ¿verdad? Pero como pueblo de Dios, esta carta es para nosotros hoy. Las personas que nos están viendo ahí, esta carta es para ti hoy. Si tú has conectado por la gracia de Dios, porque el Espíritu te ha traído a esta predicación, esta carta es para ti. El Señor escribió esta carta para ti y ahora te va a dar la instrucción. Te va a decir de qué manera tú puedes producir, fructificar, engrandecerte, enriquecerte en medio de esa situación. Porque hay cosas que son como un general para todos, aunque dentro de ese general cada uno va a tener especificado para él. Hay un general. Y en esta historia de Jeremías, Dios nos cuenta perfectamente lo que Él anhela o lo que Él te pide para que tú puedas prosperar. Así que vas a estar bien atento, ¿sí? El primer mandato que les da es este: construyan casas y habítenlas. ¿Qué les estaba diciendo Dios con esto? Mira, necesito que aceptes en primer lugar dónde estás. En la situación en la que estás metido, necesito que la aceptes, porque aceptarla va a hacer que tú no quieras salir huyendo de ella. Yo no estoy diciendo aquí, como prediqué hace bien poco, que tú abraces la enfermedad cuando te viene. Pero si tú ya has orado, si tú ya has clamado, si tú ya le has dicho al cielo, sácame de aquí, y Dios no te ha sacado, entonces tal vez Dios te deja tu tiempo para que entiendas, te calmes y Él te pueda hablar y decirte, ok, ¿entendiste que no te voy a sacar ya? Entonces ahora, si lo entendiste, acepta el lugar en el que estás y no quieras salir huyendo, porque es la única manera en la que tú me vas a dar la oportunidad de yo florecer en tu situación, empoderarte, mostrar mi poder. Dios quiere mostrar su poder a tu favor en tu situación. Pero para eso tienes que dejarle hacer y no pasar la vida queriendo huir de la situación. Dale la oportunidad a Dios de hacer algo ahí donde estás. Dios quería que ellos entendieran
Tu situación no va a cambiar de la noche a la mañana. Te he dicho que vas a estar 70 años en el exilio. Entonces imagínate 70 años llorando. Ya sabemos que los israelitas además tenían la canción del verano de la queja y la murmuración, ¿verdad? Dios no quería volver a escuchar la canción del verano. Hagan casas, habítenlas, casen a sus hijas, tengan nietos. Vive en medio de lo que tú consideras un infierno, porque yo voy a hacer que tú florezcas en medio de ese infierno. Y voy a mostrar mi poder a favor tuyo, si tú me dejas hacer. Y Dios quiere Dios que tú entiendas lo mismo, que tu situación tal vez no va a cambiar de la noche a la mañana. Están los de repentes de Dios, de los que yo predico, y esto es real, y en tu vida probablemente vendrán y tendrás de repentes de Dios. Algo que cambia de la noche a la mañana. 24 horas le fue suficiente a Dios para sacar toda una nación a la libertad. Pero es que el tiempo se había cumplido. Y es cuando el tiempo se cumple que viene el de repente de Dios. Entonces en tu vida habrá muchas cosas que el tiempo se ha cumplido y va a venir el de repente de Dios, y hay otras muchas que estás en el proceso. Entonces en estas en las que estás en el proceso, tú vas a tener que saber que no es mañana que esa situación va a cambiar. Y entendiendo esto, lo que Dios te está pidiendo es, pues ya que estamos en este proceso, en este proyecto los dos juntos, multiplícate y no disminuyas. ¿Por qué? Porque hay veces que oramos y oramos. Como te he dicho, estás en una mala situación, primero ora para salir de ella. Pero si ves que no cambia, si ves que Dios hace silencio, que calla de amor, o que te da una palabra y te dice, no te voy a cambiar la situación, entonces es ahí donde a uno le puede venir la frustración. Porque oramos y oramos y oramos y nos viene como una frustración porque no recibimos lo que queremos, o de pronto empieza a apagarse hasta nuestra fe, comienza a disminuir la fe. Comienza a disminuir las ganas de servicio que traías al Señor. Todo comienza a disminuir y empiezas como que a apagarte. Por eso Dios te dice, multiplícate y no disminuyas. Porque estás en un punto en el que te puedes marchitar o puedes florecer. Y Dios evidentemente lo que quiere es que te multipliques, que florezcas donde estás plantado. Es la única manera en la que Él puede glorificarse en tu vida. Y ya sé por experiencia propia, ¿verdad?, que lo último que uno quiere escuchar cuando está en una situación así, por experiencia propia sé que lo último que uno quiere escuchar es que te venga un profeta y te diga, tu situación no va a cambiar ahora. No, lo que tú quieres es agarrar al profeta al cuello y decirle, saca la lengua y di que mi situación cambia en el ahora, ¿verdad? Porque por experiencia sé que el día que a Dios le plació llevarse a mi primer esposo, lo último que yo quería o que hubiera querido escuchar era que Dios no lo iba a sanar. El día que el pastor entraba en prisión, yo nunca voy a olvidar aquella llamada en la que hoy puedo decir bendita llamada que me cambió la vida y me multipliqué al 100 por 1. Pero en aquel momento yo no quería ni saber, o lo último que quería saber era que aquella llamada me decía a mí que mi esposo se iba a prisión. 11 largos años por delante. ¿Quién quiere escuchar una llamada así? ¿Verdad? Y en medio de eso, Dios diciéndote, multiplícate. Tienes el poder dentro de ti, multiplícate. Porque si empiezas con la queja, con la amargura, con la frustración, te vas a disminuir, te vas a opacar. Han pasado muchos años y yo puedo decir que no es de verdad plato de buen gusto escuchar algo así, que no es plato de buen gusto que un profeta te venga y te diga tu situación no va a cambiar, pero hoy soy testimonio vivo de gloria a Dios que mis situaciones no cambiaron porque me multipliqué en todas las áreas, en la espiritual, en la económica, en todas las áreas me multipliqué al 100 por 1. Gracias a los desiertos preparados por Dios para bendecirme. Y si no llegan a estar ahí, tampoco hubiera estado mi bendición. Por eso doy gloria a Dios. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Como te he dicho antes, le pertenecemos al Señor. Pues camina en tu vida con la corriente de Dios. Para donde Dios te quiera llevar, déjate llevar. ¿Qué te cuento siempre? Una visión que Dios me dio hace muchos años. Yo era como un velero en el mar, en el centro del mar. Y Dios me decía, tienes dos opciones. Iza tus velas. Y yo veía una vela blanca grande. Y el Espíritu Santo soplaba. Y llevaba mi vida
en confort, en paz, sin trabajo, porque Él me llevaba. Y la otra opción era sacar la vela para abajo y comenzar a remar y remar, porque yo quería llegar al puerto que yo quería llegar. Y entonces ni siquiera te das cuenta que estás remando contra corriente y que nunca vas a tener el poder de llegar a ningún puerto, porque antes vas a morir, vas a disminuir, te vas a secar y te vas a marchitar. Entonces, ¿qué es nuestra vida? Sino una flor, o puede ser una flor en pleno desierto para glorificar al Hijo de Dios. Yo quiero ser eso. Otra de las indicaciones que el profeta Jeremías les da es esta: busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¡Qué orden tan terrible! Buscar el bienestar de mis enemigos, de los que me han deportado, de los que me han acabado la vida, de los que me tienen en cautiverio. Estoy en el exilio y no solo buscar su bienestar, que uno en el pensamiento les lanza un buen pensamiento y ya está. Dice, no, y pídeme, ora a mí por ellos para que yo les bendiga. Pero además dice, porque el bienestar tuyo va a depender del bienestar de ellos. ¿Sabes por qué a Dios le interesaba esto? Dios no quería torturar a su pueblo. Dios quería guardar el corazón de su pueblo. Porque sabía que si ese corazón se envenenaba a causa de la situación, ellos no hubieran podido producir ningún buen fruto. Hubieran producido frutos de amargura. Por eso, miles de años después, siglos después, Jesucristo tenía el mismo propósito al decir, Mateo 5, 43 creo que es el versículo, que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen, que hagamos el bien a los que nos aborrecen y que oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen. El único propósito de Dios era que guardemos nuestro corazón. Guarda tu corazón. Estamos mal en un trabajo y en lugar de hacer lo que el Señor dice que hagamos, porque la orden no solo la dejó ahí en Jeremías, vemos que Jesucristo siglos después nos estaba dando la misma orden. En lugar de hacer lo que Jesucristo nos pide hacer, lo que hacemos es salir huyendo, y salimos huyendo con el corazón envenenado, porque nos trataron mal, porque mis compañeros me trataron mal, porque mi jefe me trató mal, y nuestra primera reacción es huir del trabajo. Bueno, ahora ya es huir del matrimonio. A la primera desavenencia ya la gente quiere huir de su matrimonio. Quiere huir. Y huyen además con el corazón envenenado, sin el poder de fructificar en ningún lugar. Porque cuando tú sales huyendo, tú estás huyendo del propósito de Dios en tu vida. Tal vez te olvidaste que fue Dios quien te metió en ese matrimonio. Tal vez te olvidaste que fue Dios el que te dio ese trabajo cuando tú tanto orabas por él. Déjame decirte que Dios sabe perfectamente dónde estás. Yo los deporté de Jerusalén a Babilonia. Él sabe perfectamente. Y si oraste, como te digo, y Dios no te sacó, entonces no quieras salir de donde Él mismo te colocó. Haz lo que Él te dijo. Ora por tus enemigos, ora por las personas que te hacen sentir mal, ora por tu jefe, ora por tu empresa, ora por los compañeros de trabajo, ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus amistades, porque del bienestar de ellos dependerá tu bienestar. Del bienestar de ellos va a depender tu bienestar. Multiplícate y fructifica en ese lugar. Otra cosa importante que les dijo de hacer era eliminar la influencia de los falsos profetas. Jeremías sabía que entre ellos se movían los falsos profetas, aquellas personas que les era tan fácil hablar a un pueblo cautivo. ¿Qué va a querer escuchar el cautivo? Pronto está tu situación para cambiar. Dios me dice así, mañana a esta hora, ¿verdad? El cautivo quiere escuchar eso. Entonces es tierra fértil o tierra fácil de engañar para los profetas que vienen con una falsa palabra de Dios. Por eso Dios sale al encuentro y les dice, mira, el exilio no va a terminar en 70 años y tú no te dejes engañar. Pero aún con esto, los corazones siempre se nos inclinan a querer escuchar lo que queremos escuchar y no lo que Dios está hablando.
Porque no era que este pueblo estaba en Babilonia sin saber qué iba a suceder. Este pueblo estaba en Babilonia sabiendo lo que iba a suceder. 70 años nos toca vivir en este lugar. Y Dios ha dicho, construyamos las casas y vivamos aquí. Multipliquémonos en este lugar. Pero sin embargo, aun sabiendo esto, el poder de la profecía, de la palabra que quiere dorar el corazón o que quiere acariciar tus deseos, el poder de esas palabras sabe Dios que te puede extraviar. Por eso les dijo, no les escuchéis. Esta es una de las cosas por las cuales tenemos que tener tanto cuidado de saber qué estamos escuchando. Te digo por qué. Cualquier persona que se sube a un púlpito puede usar y usa y abre la palabra de Dios. ¿Y qué te está hablando? Palabra de Dios. Pero es muy diferente hablar la palabra de Dios interpretada desde mi propio corazón a hablar la palabra de Dios con la revelación puntual para el momento que estás viviendo. Y estoy segura que si Dios quiere dar una dirección a cielos abiertos en el día de hoy, se la va a dar al pastor o me la va a dar a mí. O tal vez incluso se usa de destellos en nuestros líderes para darnos la dirección al pastor o a mí. Recordamos Israel, no vivían en democracia. Por mucho que ellos quisieron tener el mismo gobierno que Moisés, ellos olvidaron que Dios llamó a Moisés. Entonces, así sucede hasta el día de hoy. Es a nosotros que Dios nos va a dar la revelación. Por eso, de lo que tú necesitas. Por eso es tan peligroso. Ahora, ¿estoy en contra de que se escuche otras cosas? No. Porque una cosa es la dirección y otra cosa es algo puntual para tu vida. Estás en un momento pasando un disgusto tremendo y la dirección del pueblo está está hablando Dios de finanzas o está hablando de matrimonios, pero tú de pronto caíste en un hoyo con un hijo y puntualmente Dios te saca un predicador, te saca un ministro, alguien ungido por Dios y en ese momento puntual el Espíritu de Dios viene sobre esa persona para hablarte a ti. Pero eso es muy diferente a alimentarte y dirigirte por lo que dijo el pastor de otra congregación. ¿Entendemos esto? Tú tienes un padre y una madre espiritual y es la dirección que tú tienes que llevar. Y hay muchas personas que hablan la palabra de Dios desde los púlpitos, pero ni siquiera, como dice en la Biblia, han estado en el secreto. Todavía esto es más peligroso. Porque cuando tal vez Dios usa a otra persona también ungida en el momento puntual para ti, gloria a Dios. Pero es que hay muchas personas, como estaba sucediendo aquí en Israel, que hablaban la palabra de Dios y ni siquiera habían estado en el secreto con Dios, no tenían revelación, no tenían intimidad con Dios y lo único que hablaban era lo que el corazón del pueblo quería oír. Y eso es lo más fácil que hay, que el pastor y yo te demos una dirección, pero a ti no te agrade y tú te busques otro predicador que te diga lo que tú quieres oír. Entonces ahí por lo menos ponle la alerta, ponte en modo de alerta. Porque si en la casa se dijo una cosa y el otro dijo lo que quieres oír, ponte en modo de alerta. Satanás usó la misma palabra de Dios cuando fue a decirle a Jesús, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Estaba o no estaba escrito? Sí, era palabra de Dios, pero el único propósito que traía aquella palabra no era de darle una revelación puntual para el momento, era desviarle de su destino al Señor. Porque era la misma palabra interpretada en el corazón de Satanás, impartida para desvío. Entonces, así mismo es que sucede hoy. Satanás va a querer desviar tu vida y si puede desviarte impartiéndote palabra no revelada, no inspirada por Dios para tu momento, sino interpretada para acariciar la carencia de tu alma, para satisfacer el deseo de tu carne. Entonces, esta palabra es la que Dios te dice aquí, te va a extraviar. No lo escuches. Esto mismo es lo que estaba sucediendo en Israel, porque los que hablaban eran profetas y se suponía que los profetas eran las personas que tenían la dirección de Dios para el pueblo. Eran los que tenían la revelación o la dirección de lo que tenían que hacer. Satanás no se va a valer de cualquiera, se va a valer de aquel que te pueda engañar. Pero ¿qué sucede? Que eran profetas que estaban dando falsas profecías. Busca siempre gente llena del Espíritu Santo, llena del amor de Dios. Mira, busca gente de verdad que tú digas, a esa persona
por sus frutos lo estoy conociendo. El fruto del Espíritu en una persona, la presencia del Espíritu en una persona, no pasa desapercibida. Tú sabes que esa persona tiene a Dios. Y tú sabes que esa persona está impartiendo la vida de Dios para ti. No te dejes engañar por el título. No estoy en contra de los títulos, pero estoy en contra de que los títulos usen la palabra de Dios a la manera de Satanás para extraviarte. Busca gente que viva en intimidad con Dios. Busca gente que veas ese fruto, que tú digas, eso solo puede venir de Dios. Un verdadero profeta está llamado por Dios a decirte lo que Dios quiere hablar, aunque eso que Dios te quiera hablar no sea lo que tú quieres escuchar. Y aunque eso que el profeta te va a decir incluso sea para él perjudicial. Eso es un verdadero profeta. Una persona que no está buscando agradar a la gente con su mensaje, que no está buscando que todos salgan de aquí aplaudiendo la palabra, sino que sus corazones sean removidos, sean exhortados, sean tal vez incluso señalados los pecados en el corazón para que haya un movimiento espiritual y se puedan expulsar. Eso es un profeta. Está buscando hablar para agradar a Dios y no hablar para agradarte a ti. Él ya tiene a quien agradar y es al Señor. Amén. Cuando digo algo a alguien de parte de Dios, ¿sabéis qué me suele acontecer? Que lo primero que viene a mi espíritu, ya he aprendido mucho en mi camino con el Señor, ¿verdad? Pero, antes esto era una guerra, porque cuando me venía una palabra de Dios para alguien, lo primero que mi carne quería decirle era, todo te va a ir bien. Hermano, hermana, Dios me está diciendo que sales de ahí. Y yo recuerdo una vez con una mujer que claramente el Espíritu Santo me dijo, si lo dices, que sepas que yo no voy a respaldar lo que hablas. Y en verdad, eso es un profeta. Que tú oigas a Dios y aún tu pellejo quede mal, aún te vaya a perjudicar lo que estás hablando, tú hables la verdad. Entonces he aprendido a decir a la gente, mira, te voy a decir algo, mejor aprende a vivir y a florecer donde estás plantado. Porque si Dios ahí te plantó, no soy yo quien te va a sacar de ahí. Aprende a vivir y a florecer ahí donde estás plantado. ¿Cuántos dicen yo voy a hacerlo y voy a aprender a vivir y a florecer donde estoy plantado? Amén. Le voy a pedir los músicos, por favor. Lo maravilloso de toda esta historia es que todo desierto, toda prueba, todo cautiverio, todo exilio, toda situación por la cual estés atravesando, tiene los días contados. Y ese lugar oscuro en el que crees estar, tiene fecha de caducidad. Y ese día, el día que caduque y tú salgas a libertad, ese día entenderás que todo, absolutamente todo lo que has vivido en esta tierra o hasta ese momento formaba parte de un glorioso plan. Y no solo eso, que los pensamientos de Dios para ti, entenderás ese día que fueron pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que deseas. Eso es palabra de Dios. Pero mientras permanezcas en ese lugar, mientras esa situación no cambie, mientras no puedas salir de ahí donde estás, entonces no vivas tratando de escapar. Recuerda lo que Dios le dijo a Isaac. 1, haz lo que yo te diga. Y 2, vive, le dijo, como extranjero en esa tierra. ¿Sabes por qué le dijo vive como extranjero en esa tierra? Porque ese lugar en el que estás no es tu lugar de residencia. No es a donde tú perteneces. Tú perteneces a Canaán. Pero tal vez por algún motivo o tal vez por alguna circunstancia, tú estás como extranjero en esa situación. Tú estás como extranjero en ese desierto. Tú estás como extranjero en esa Babilonia. Tú estás como extranjero ahí, en el mismísimo infierno como extranjero. Pero no es tu territorio original. Por tanto, estás de paso. Y pronto Dios vendrá y te sacará. Irás a Canaán. Pero mientras estés en ese lugar, Dios te promete, estaré contigo y te bendeciré. Haz tuya esta palabra, haz tuyo este rema
Dile, Señor, tú me dijiste hoy. ¿Sabes que hoy cumplimos 10 años de ministerio? 10 años de la fidelidad de Dios. Dale esa gloria, dale ese aplauso, porque todo esto, todo lo que impartimos, lo que sucede, las liberaciones, la sanidad, todo es producto de su fidelidad y su poder detrás de esta casa. Pero hasta aquí, no solo como he dicho antes, en toda mi vida, puedo ver mi vida como una flor en el desierto que refleja la gloria de Dios. En este ministerio puedo ver que nos quisieron catapultar primero, perseguidos, dejarnos arrinconados. Nadie, la gente nos hacía frente. Los pastores se unían para hacernos frente, los emocionales. Pero Dios vino y nos bendijo al 100%. Y hoy, 10 años después, estamos impartiendo a las naciones. Dios hizo que esta casa fuera su flor en el desierto, que refleja la gloria de Dios y no la gloria de un título, no la gloria de un hombre, no la gloria de una cobertura, porque nuestro título es Dios, nuestra cubierta es Dios y nuestro poder proviene de Dios para ti y para mí. ¡Aleluya! La única manera de que Dios se pudiera glorificar hacia el 100% era esa. Permitiré que los coloquen ahí, apedreados, rechazados, repudiados, porque verán que no fue la tierra la que los hizo florecer, que no fue el rocío de las amistades la que les hizo florecer, que no fue la cubierta de ministerios reconocidos y adinerados. Fue el Dios del cielo que abrió las ventanas de los cielos y dijo: yo, Jehová, los llamo cielos abiertos, cielos abiertos. Y llovió la bendición, porque Dios está con nosotros. Y dijo: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y tú eres parte de eso, iglesia. Tú eres parte de eso, aleluya. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¿Le dan la gloria? Haz un rema de esta palabra, porque estás en una casa que se llama cielos abiertos. Y estos cielos van contigo. Haz un rema ahí donde estés, en la situación que estés enfrentando. Y no importa, Dios sabe dónde estoy. Y Él mismo dijo: los deportaré de Jerusalén a Babilonia, pero yo iré con ellos y los bendeciré. Yo iré contigo y te bendeciré. Amén. Aleluya. Dale la gloria. Porque algo tremendo está por suceder y eso tremendo viene para ti. Te bendigo y déjame orar por ti. Voy a pedirte un momento te pongas en pie porque quisiera orar por ti. Pero quisiera orar por ti con el pastor. Vamos a orar por esta casa preciosa que tenemos aquí físicamente y que tenemos ahí en las naciones. Padre, te damos gracias porque así como nos hiciste a nosotros una flor en el desierto, nosotros ahora, Señor, extendemos nuestras manos a estos hijos y ahí en las naciones para que vuestra vida sea esa, la flor del Señor en el desierto. Que deis gloria al Hijo de Dios. Que todo el mundo vea a vuestro alrededor que no fue la buena tierra, que no fue el rocío, que no fue la lluvia, que no fue la comodidad en la que vivís la que os hizo florecer. Que aún en medio del desierto Dios vino y te dijo: estoy contigo y te bendeciré. Amén. Y desato esta palabra sobre ti. De hoy en adelante sembrarás, pero cosecharás al 100% para que Dios pueda glorificarse en ti. ¡Aleluya! Amén. Amén.